Buenas tardes. Los funcionarios Alfonso Solís Alvarado, Floribet Hernández Porras, Ariel Solórzano Gutiérrez y Flor Emilia Ramírez Azofeifa, quien les habla, todos funcionarios del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de metodología tarifaria ordinaria para fijar el margen de comercialización a las estaciones de servicio terrestres, con punto fijo de venta y que expenden combustibles derivados de los hidrocarburos. Esta propuesta se tramita en el expediente IRM 005-2022. Es importante aclarar que esta propuesta, esta actividad que se realiza el día de hoy, es una iniciativa de la autoridad reguladora y que tiene como finalidad aclarar dudas o consultas respecto de la propuesta que se hace. En ese sentido, en virtud de que es para conocimiento general, no sustituye lo que corresponde a la audiencia pública. Más bien, esta actividad es para informarles y presentarles la propuesta y que desde ese punto de vista puedan apersonarse al proceso conociendo ya de antemano en qué consiste y presentar dudas y aclaraciones. También es importante decirles que esta propuesta ustedes la van a escuchar, se va a publicar en el sitio web de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y que es de previo a que se conozca en la audiencia pública. La exposición se va a subir al sitio web de la Autoridad Reguladora el 1 de septiembre de este año y estará disponible para que se hagan las consultas a través del correo consejero@arecep.go.cr. Estas consultas se van a recibir hasta el día jueves 8 de septiembre y van a ser evacuadas a través de los medios que ustedes han indicado para presentarles las respuestas a más tardar el día 20 de septiembre de 2022. Mediante la resolución 0043-JD-2022, la Junta Directiva dispuso someter a audiencia pública la metodología tarifaria ordinaria para fijar el margen de comercialización a las estaciones de servicio terrestres con punto fijo de venta que expenden combustibles derivados de los hidrocarburos. De acuerdo con lo que se ha indicado, el 19 de julio de este año, mediante la resolución RE-0043-JD-2022, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora dispuso someter a audiencia pública la propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el margen de comercialización a las estaciones de servicio terrestres con punto fijo de venta y que expenden combustibles derivados de los hidrocarburos. Además, en este mismo acuerdo se dispuso cerrar el expediente OT 61-2016, en el cual se tramitaba la versión de la metodología que estaba en estudio en ese momento. En ese sentido, también se implementó abrir un nuevo expediente que es el IRM público para tramitar esta propuesta que ahorita conocemos, que es el 005-2022. Además, se instruyó a la Dirección General de Atención al Usuario proceder a la convocatoria para esta audiencia pública en los diarios de circulación nacional y en el Diario Oficial La Gaceta. También el Centro de Desarrollo de la Regulación, quien tiene a cargo el desarrollo de los proyectos de metodologías tarifarias, se le instruyó para que llevara a cabo la presentación en esta audiencia pública y que siga el proceso como corresponde de la audiencia pública. Importante señalar que los objetivos de esta propuesta son los siguientes. En primer término, especificar las características requeridas por una estación de servicio terrestre para brindar el servicio de distribución de combustibles. Además, contar con procedimientos de cálculo de tarifas que sean transparentes, comprensibles y verificables. Especificar y acotar la estructura de costos y gastos a reconocer como necesarios para la prestación del servicio público y establecer los procedimientos de cálculo requeridos para la estimación de los ingresos, costos, gastos y rentabilidad para definir el margen de comercialización para las estaciones de servicio. En ese sentido, el alcance de esta metodología es el siguiente. Lo primero es que es una metodología de aplicación a nivel nacional, a todos los distribuidores con punto fijo de venta, es decir, a todas las estaciones de servicio.
Se establece que la estación de servicio es representativa de la industria y que expende únicamente gasolinas y diésel. Por tanto, se fija un margen por litro independientemente del tipo de combustible que establezcan y es un margen que es igual para todas las estaciones de servicio en el país. Se excluyen de esta metodología las estaciones de servicio exclusivas de GLP y las estaciones de servicio para aeronaves. Para las estaciones de servicio marítimas y las que expenden GLP de manera exclusiva o mixta, se aplicará de manera transitoria el margen resultante de la aplicación de esta metodología que se somete a audiencia pública, hasta tanto se defina una metodología específica para esa actividad. Para la venta de combustible de aviación en aeropuertos se aplicará lo establecido en la metodología para Recope. Bajo los supuestos que se definen y establecen en esta metodología, también se podrá aplicar la metodología de manera extraordinaria. Modelo propuesto. El modelo propuesto define una fórmula general que establece el margen de comercialización con las siglas MC, como se puede observar, que corresponde al margen por litro de combustible vendido para las estaciones de servicio independientemente del tipo de combustible. En el numerador corresponde al canon de regulación, al coma, que al coma incluye todo lo que son los costos y gastos de operación y mantenimiento, más el rendimiento sobre la base tarifaria, identificada por las siglas RSBT. Y en el denominador tenemos al volumen promedio de combustible en litros, VPL, que representa todas las compras que en promedio realizó una estación de servicio a Recope en los últimos 12 meses al inicio del estudio tarifario. El detalle del coma, que corresponde a los costos y gastos de operación, mantenimiento y administración, tenemos que estos gastos surgen de los gastos reales de los estudios que se realizaron y de la información de los estudios de calidad que se basan sobre información que existe y que la ARECEP tiene para realizar el modelo. La sigla GMA corresponde al gasto anual de mantenimiento, limpieza de tanques, equipo para el control de calidad, uniformes, renovación de permisos. La sigla o variable GS corresponde al gasto en salarios y cargas sociales del personal reconocido de una estación de servicio, incluyendo los servicios profesionales. La variable GPER corresponde al gasto por pérdidas por evaporación de las gasolinas. La variable GSP corresponde al gasto por servicios públicos. La variable GPM corresponde al gasto por patentes municipales y la variable GBI corresponde al gasto por impuesto de bienes inmuebles. La variable GSEG corresponde al gasto por seguros, responsabilidad civil, robo e incendios. La variable GD corresponde al gasto por depreciación definida por el activo fijo. La variable GF corresponde a gastos financieros. La variable GCAP corresponde a los gastos por capacitación y la variable GTIM corresponde a los gastos anuales en timbres y tasas municipales. Continuando con el modelo propuesto, tenemos la fórmula para determinar el rendimiento sobre la base tarifaria, que se obtiene de la multiplicación de la tasa de rentabilidad del capital, que seguidamente vamos a ver cómo se calcula, por la base tarifaria, que también vamos a ver cómo se obtiene. Para determinar la tasa de rentabilidad, se recurre al modelo denominado costo promedio ponderado de capital, o WACC por sus siglas en inglés. La tasa de rentabilidad anual es la misma para todos los activos y es representativa de la industria,
Como se indica en la fórmula, las variables que la componen son la variable TIA, que es el costo promedio del capital financiado con deuda. Se obtiene a partir de la media aritmética simple del valor mensual de la tasa activa negociada, la TAN, en colones para los bancos públicos de la clasificación denominada comercio y publicada por el Banco Central de Costa Rica para un periodo de 12 meses calendario anteriores a la fecha de inicio del estudio tarifario. La otra variable es la tasa de impuesto sobre las utilidades, que es el TIU. Es el impuesto a las utilidades para las personas jurídicas, y para el caso de las estaciones de servicio, ¿verdad?, que es objeto de este modelo, se determina un 30%. Tenemos las variables D y CP. La D, que es el valor de la deuda. En este caso se consideran únicamente las obligaciones con costos financieros. Se utiliza el dato consignado en los estados financieros o el dato de la contabilidad regulatoria e información complementaria a esta que la ARECEP establezca. Importante que los estados financieros corresponden a los últimos del periodo fiscal antes del estudio tarifario. Como podemos ver en la fórmula, tenemos D dividido entre D más CP. Eso corresponde al porcentaje de recursos financiados con apalancamiento, con deuda. Y más adelante, al final de la ecuación, tenemos CP dividido entre D más CP, y eso corresponde al porcentaje de recursos que se financian con capital propio. Y por último tenemos la variable KP, que corresponde al costo promedio del capital financiado con recursos propios representativo de la industria, que vamos a proceder en la siguiente filmina a ver cómo se calcula. El costo promedio del capital financiado con recursos propios se determina utilizando la metodología modelo de valoración de activos de capital, o CAPM por sus siglas en inglés. La variable RF, que corresponde a la tasa libre de riesgo para Costa Rica, se calcula utilizando los datos del rendimiento en colones a 10 años de la curva de rendimiento soberana estimada por el Banco Central de Costa Rica. Y para determinarla se debe obtener la media aritmética simple de los valores semanales de los últimos 12 meses calendario anteriores al inicio del estudio tarifario. Para determinar la variable B, que corresponde al beta o al coeficiente de riesgo sistémico de la industria, se empleará un valor de beta igual a 1, según el cual la variabilidad de los retornos de la industria es igual a la del mercado. Es decir, el 1 refleja que el riesgo de las estaciones de servicio es similar al del mercado costarricense. Y por último tenemos la variable MRPC, que representa el coeficiente de prima de riesgo de mercado ajustado a colones. En la fórmula de la siguiente filmina vamos a ver cómo se realiza la equivalencia a colones, dado que la variable que se utiliza está expresado en rendimientos en dólares. Bien, para determinar la variable MRP, que corresponde al coeficiente de prima de riesgo de mercado, esta
conceptualmente se define como la diferencia entre el rendimiento esperado sobre el portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. Pero dado que en Costa Rica el mercado de capitales no es maduro, para determinar estos rendimientos de mercado se utiliza una aproximación obtenida de la publicación en el sitio web del profesor Damodaran, denominada Country Default Spreads and Risk Premiums. Se debe utilizar el dato para Estados Unidos correspondiente al Total Equity Risk Premium que no incluya volatilidad adicional. Y se utiliza el dato que esté disponible al mes anterior a la fecha del inicio del estudio tarifario. La otra variable corresponde a ED y es la tasa de variación esperada o expectativa de mercado del colón respecto al dólar. En este caso se utiliza la información de las expectativas de mercado sobre variación cambiaria a 12 meses publicada por el Banco Central de Costa Rica. Se calculan como la media aritmética simple de los datos de los 12 meses anteriores al inicio del estudio tarifario. Y la fórmula lo que nos representa es que para determinar esa equivalencia se debe multiplicar el MRP por esa expectativa de mercado de variación del colón respecto al dólar, que es el ED, y se adiciona la suma de esas mismas dos variables. Con esto obtendríamos el coeficiente de prima de riesgo de mercado ajustado a colones. En fórmulas anteriores vimos cómo se determinaba la tasa de rentabilidad del capital representativo de la industria y ahora corresponde al ver cómo se calcula la otra variable que sería la base tarifaria y ambas componen lo que vimos que es el rendimiento sobre la base tarifaria. Entonces, tenemos que la base tarifaria en colones de la estación de servicio representativa de la industria se obtiene de sumar el activo fijo neto en operación representativo de la industria en colones al capital de trabajo representativo de la industria y también en colones. Vamos a proceder a ver cómo se determina el capital de trabajo y posteriormente el activo fijo neto total en operación. Esta es la fórmula para calcular el capital de trabajo. Como se observa, está compuesta por las siguientes variables: PV, P sub K, que representa el precio de venta en terminales de venta para los combustibles en colones por litro. Se calcula como la media aritmética ponderada de los precios vigentes en los 12 meses anteriores al inicio del estudio tarifario. F, que corresponde al costo promedio del flete por transporte de combustible, en colones también por litro. Este dato se toma de la última fijación tarifaria ordinaria de flete limpio. Y el IPL sub K, que representa el inventario promedio en combustibles, en litros de combustible requerido y que es representativo de la industria, que en la siguiente filmina vamos a ver cómo se calcula, y los subíndices K y N correspondiente al índice de tipo de combustible, que es K, ¿verdad? Y el N que representa cantidad total según sea el caso. Para obtener el inventario promedio en litros de combustible, se debe multiplicar el volumen promedio diario de compra de la estación de servicio representativa de la industria, representado con la variable VPD sub K, por el
periodo promedio de compra del combustible, igualmente de la estación de servicio representativa de la industria en días, que se representa con la variable PPC sub K. Dos fórmulas nos permiten obtener el volumen promedio del combustible en litros. La primera corresponde al volumen promedio de combustible K en litros representativo de la industria. El subíndice K se refiere, ¿verdad?, al índice de tipo de combustible, ya sea gasolinas y diésel o cualquier combustible líquido autorizado para vehículos automotores y para la venta en estaciones de servicio. Entonces, ¿cómo se obtiene este VPL sub K? Se obtiene de la sumatoria de las ventas totales en litros de combustible K que la estación de servicio y compra recope en el mes J. Y para eso, entonces, una vez que se determine el total para cada estación de servicio por tipo de combustible de los 12 meses anteriores al inicio del estudio tarifario, se deben excluir del cálculo los valores atípicos mediante el uso de eliminación de valores extremos por el medio del rango intercuartílico. Esta es una de las variables y la otra es la que está en el denominador, que es el CE sub K, que corresponde a la cantidad de estaciones de servicio que compraron combustible K durante los 12 meses anteriores al inicio del estudio tarifario. Igualmente se deben excluir aquellas estaciones que en el cálculo de la variable VT y JK, como subíndices estos tres últimos, fueron valores extremos. Ahora bien, una vez obtenido el volumen promedio del combustible K en litros, que es representativo de la industria, se puede obtener el volumen promedio de combustible en litros representativo de la industria, que es el VPL, sin subíndices, que corresponde a ese total. Y ¿cómo se hace? Mediante esta fórmula que se indica aquí abajo, donde lo que corresponde es sumar esos VPL sub K que se obtuvieron y así se obtiene el VPL. El activo fijo neto en operación corresponde al valor de dos grandes componentes, terreno e infraestructura, identificados en la fórmula como el AFNO subíndice TI, y la parte de equipo, mobiliario y sistemas informáticos, identificado en la fórmula como el AFTO subíndice A. El activo fijo neto en operación se compone básicamente de tres rubros. El primero es el de terreno, que contiene las características, variables y parámetros de área frente, que sirve para cuantificar su valor mediante la metodología de Hacienda y los mapas de valoración. También se identifican los componentes de la estación de servicio de infraestructura, como son la marquesina, el espacio de oficina, las losas de rodamiento, tanques de almacenamiento, sistema electromecánico, islas, entre otros. Las variables como el área, edad, vida útil de cada uno, y se cuantifica su valor mediante la metodología de Hacienda de valoración y el manual de valoración por tipología constructiva. Por último, con este mismo proceso, se identifican los equipos, mobiliario de oficina, equipo para el control de calidad y la seguridad.
Hasta ahora se ha expuesto lo que es el modelo matemático, la formulación para determinar el cálculo del margen. De seguido vamos a presentar lo que son la actualización de parámetros de inversión que utiliza el modelo y los costos de operación, mantenimiento de administrativos. La actualización, es decir, inclusión, exclusión o variación de los parámetros, se realizará como mínimo una vez cada 5 años. Dicha actualización deberá someterse previamente al trámite de consulta pública establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. Pueden reconocerse nuevos ítems o dejar de reconocer ítem de inversión, operación, mantenimiento y administración por medio de un estudio realizado o avalado por la Intendencia de Energía. Solo se reconocen ítems estrictamente necesarios y que sean estadísticamente representativos de la industria, es decir, que la mayoría de las estaciones de servicio lo posea y que sea útil y necesario para la prestación de servicio público. Si del estudio se desprende que existen cambios en esta metodología, la Intendencia de Energía deberá informarlo a la Administración de la Autoridad Reguladora para gestionar la modificación de este instrumento regulatorio siguiendo el procedimiento de RPO 03, que es el procedimiento para desarrollar y modificar modelos tarifarios y reglamentos técnicos o cualquier otro que en el futuro lo sustituya. La actualización del valor económico de los parámetros de inversión y costos de operación, mantenimiento y administrativos se efectuará la primera vez, primer año, y luego cada 5 años, a través de información de proveedores y cotizaciones para la determinación de valores de mercado cuando corresponda, y la actualización de valores de infraestructura y terreno con base en lo siguiente. Estos se harán con base en la publicación que realiza el Ministerio de Hacienda con la periodicidad respectiva. De momento se hace cada 2 años. Y el mapa de zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda para lo que son los terrenos. En el caso de que la publicación se realice anualmente, la actualización será cada año. También respecto de la actualización de los activos fijos de equipos, mobiliario, oficina, equipo de calidad, equipo de seguridad y sistemas informáticos, las estaciones de servicio deben brindar a la Intendencia de Energía a más tardar a marzo de cada año la información de dicho costo y la documentación necesaria que permita respaldar el gasto ejecutado por la estación de servicio. Estos ítems se revisarán cada 5 años con información obtenida de la industria. ¿Cómo se actualizan los siguientes 4 años? Bueno, los precios de los parámetros de operación y mantenimiento se actualizan por cotización de proveedores, información proveniente de los prestadores. Para la primera aplicación se utiliza el valor obtenido y los 4 años siguientes se les aplica el método de índices. Se utiliza el índice de precio al consumidor, IPC, y se considerará la expectativa de inflación publicada por el Banco Central de Costa Rica en su programa macroeconómico, en la última actualización. El índice de precios al consumidor podrá ser sustituido por otro índice de precios que mejor se adapte al gasto o costo específico que se esté actualizando, siempre que se incluya la respectiva justificación técnica para su selección. Para el caso de la información de impuestos municipales, cada año se deberá actualizar de conformidad con lo indicado en la sección correspondiente, como se indica en la metodología. Para determinar el valor actualizado de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento que corresponden a una estación de servicio representativa, la Intendencia de Energía desarrollará formularios con los diferentes rubros de costos y de gastos para que cada estación de servicio remita anualmente la información de conformidad con lo que establece la Ley de la Autoridad Reguladora en su artículo 14. Dentro de los principales cambios que se pueden observar en esta metodología, es importante llamar la atención que uno de ellos es la determinación de los parámetros a reconocer. Otro es que para cada ítem de costo y de gasto hay que definir cómo obtener el valor base a reconocer en función de la estación de servicio representativa de la industria. También que hay que definir la fuente de información, ya se determina cuál es la fuente de información para cada ítem. Se precisa la forma de calcular cada una de las medidas de posición para cada ítem. Se define el procedimiento de actualización de los ítems interanuales y quinquenales. Se determina el inventario, el capital de trabajo y la rentabilidad para la estación de servicio representativa. Se separa la variación del canon como una variable independiente, dado que a través de ella se puede establecer un mecanismo de ajuste automático. Se establecen las fechas de corte para la información a utilizar y se determina cómo se va a efectuar la aplicación. Para traer a esta audiencia, a la audiencia pública, información relevante
que ha cambiado el modelo para fijar el margen, se ha requerido información del estudio contratado por la autoridad reguladora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de la encuesta de ARECEP a las estaciones de servicio y otra información disponible en la ARECEP que ha llegado a través del proceso de regulación. Y esta información se pone a disposición en el expediente correspondiente. Para cada variable se tomaron los datos recopilados por el CEFIA, los cuales corresponden a 354 estaciones de servicio, y las respuestas del formulario que envió el CDR, el cual contestaron 381 estaciones de servicio. En ambos casos, la cantidad de estaciones de servicio representa más del 95% de las estaciones que había en el país en el momento del estudio, por tanto se considera que es representativa de la población de estaciones de servicio. La información se dispuso en bases de datos, se revisó y ordenó y se eliminaron las inconsistencias. Para cada una de las variables se desarrolló un análisis descriptivo de los datos, el cual consiste en estudiar la distribución de frecuencia, su dispersión y variabilidad, esto mediante gráficos y medidas como el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Adicionalmente se calcula para cada variable las medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda y la mediana. Seguido de este análisis, se procede a conocer si existen valores extremos. Para ello se emplea el rango intercuartílico, se determina el límite inferior y el límite superior, y los valores que están por encima o por debajo de estos límites se consideran valores extremos. Esta es una representación de la base de datos del CEFIA, que estaba conformada de la siguiente manera. En cada pestaña se presenta un componente para un total de 10 componentes, entre ellos terrenos, pavimentos, canales, fosas y marquesinas. Y para cada uno de los componentes se tienen las características organizadas en columnas. Entre estas características se encuentran el valor, la dimensión, el material y la edad, entre otras. Un ejemplo del análisis se presenta para el caso de la dimensión de las marquesinas, medida en metros cuadrados. El primer gráfico nos permite observar la gran variabilidad de dimensiones, donde se encuentra que la estación de servicio con marquesina más pequeña tiene 39 metros cuadrados y la más grande 1744 metros cuadrados. También se puede observar que la distribución es asimétrica positiva, donde la mayor cantidad de estaciones de servicio se ubican en dimensiones pequeñas de marquesinas y conforme aumenta la dimensión disminuye el número de estaciones de servicio. Se identifican los valores extremos, en este caso había 11, y al excluirlos por su gran tamaño se cuenta con una distribución más simétrica. Se calculan las medidas de posición, la media, la mediana, la moda y la media excluyendo los valores extremos y se presentan en el gráfico de abajo. Este tipo de análisis se hizo en cada una de las variables y se le presentó a la fuerza de tarea para que tomaran la decisión de cuál medida emplear, tomando en cuenta las características y limitaciones de cada una de ellas. Es importante señalar que para la aplicación por primera vez de esta metodología, en este cuadro que se observa, se presentan los gastos en equipo para la operación y control de la calidad de los combustibles. Aquí se pueden observar cada uno de los ítems de costo y gasto, entre ellos lo que es la pasta reveladora, la varilla, probetas, densímetros, equipos en general que se utilizan para realizar lo que es la evaluación del programa de calidad de los combustibles. Sin necesidad de recurrir a la lectura de cada uno de los ítems, esta información se encuentra disponible en el expediente correspondiente. Ahí se pueden observar cuáles son los ítems y cuánto es la cantidad que se reconoce de cada uno de ellos. En el cuadro número 2 se presenta lo que es la cantidad de calibraciones que se reconocen al año en función de la cantidad de dispensadores y de mangueras de cada uno de ellos. En el cuadro siguiente se observa lo que es la estructura de la jornada laboral que se va a reconocer, es decir, los diferentes puestos de pisteros, administrador, misceláneos, oficinistas, la clasificación correspondiente y la cantidad y la jornada a reconocer por día para cada uno de ellos. En este cuadro se pueden observar la cantidad de actividades por reconocer en el tema de honorarios profesionales, si estamos hablando de auditoría financiera externa, de profesionales en ingeniería, de contabilidad, de servicios legales, de regente ambiental, de servicio de seguridad, entre otros, y la forma en que se va a remunerar y a determinar dicho valor. También, para la primera vez, tenemos lo que son las características y valores por utilizar para la valoración del terreno en una estación de servicio. Es importante que dentro de las características que aquí se especifican, con base en la información obtenida,
por parte de la autoridad reguladora, se especifican características como el área a reconocer, el frente del lote, la regularidad del lote, el tipo de vía para acceder a ese terreno, la pendiente, los servicios con que cuentan ese inmueble, ya sea los servicios a nivel de acera, cordón y caño y otros, y también los servicios públicos de acueducto, alumbrado público, telefonía, electricidad, internet, entre otros, el nivel que tiene ese terreno, la ubicación y el tipo de uso que tenga el terreno. También dentro de las importante indicar cuál es la infraestructura que se reconoce para esa estación representativa, y tenemos que se reconoce lo que es la marquesina, la oficina, cuartos de máquinas, cuarto de eléctrico, baños, bodega, comedor, pavimentos o losas, tanques de almacenamiento de combustible, sistema electromecánico, lo que son los canales y trampas de grasa y oleaginosas y las parrillas que cubren esos canales y otros adicionales como por ejemplo las tapias, la zona de parqueo, tanques para agua, entre otros. Dentro de la inversión en el tema de equipos se reconoce compresor de 5 HP y una planta eléctrica. También la planta eléctrica se reconoce en virtud de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. También hay reconocimiento de inversión en mobiliario de oficina, equipo para control de calidad, equipos de seguridad y otros, como por ejemplo mobiliario y equipo oficina, como escritorios, sillas, computadoras, impresoras, mesas de trabajo, casilleros, caja fuerte, caja de seguridad, archivador, aire acondicionado, aparatos telefónicos. También se les reconoce equipo para el control de calidad como aforadores volumétricos, sistema de vigilancia, extintores, alarma sonora de evacuación, lámparas de emergencia, mangueras de aire, medidores de presión y otros ítems de inversiones como lo son los sistemas informáticos y el software y equipo para la facturación correspondiente. También dentro de la aplicación de primera vez tenemos ítems importantes, lo que corresponde al cálculo de gastos financieros, que sería el costo por unidades de datáfonos a reconocer y el monto por cada una de ellas y la comisión por uso de datáfonos. También en el tema de rentabilidad, que ya se mencionó anteriormente, se va a utilizar un 50% capital propio y un 50% capital deuda. Para la aplicación extraordinaria se prevé que esta metodología puede aplicarse de forma extraordinaria por variación del canon de regulación. Entonces la variable CREG, que es el canon de regulación, puede ser ajustada de conformidad con lo establecido en esta metodología y se explicita de tal manera que se cumpla con lo dispuesto por la Contraloría General de la República para que en caso de que dicho canon varíe durante una fijación tarifaria, durante un año, se puede aplicar de forma extraordinaria el ajuste en el margen de comercialización. Consultas y preguntas las pueden realizar por medio de la información que ya se les indicó anteriormente. Es importante reiterar que la audiencia pública será virtual y se efectuará el lunes 26 de septiembre de 2022 a las 17:15 por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública se encuentra disponible en la página web de la autoridad reguladora. Es a través del sitio https://participación_audiencia_, y el número de expediente, que es el IRM-005-2022. Los interesados pueden participar haciendo sus posiciones a favor o en contra, indicando sus razones para ello. Esto lo pueden hacer de forma oral en la audiencia pública virtual, haciendo el registro correspondiente hasta el día viernes 23 de septiembre de 2022, a través del correo electrónico a la dirección consejero@arecep.go.cr. Deben indicar, por favor, el nombre completo, el número de cédula, el medio de notificaciones y el número de teléfono, y se debe adjuntar una copia de la cédula de identidad. El día de la audiencia se enviará un enlace al correo electrónico registrado para poder hacer uso de la palabra en la audiencia virtual. También lo pueden hacer por medio escrito, presentando en las oficinas de la ARECEP en horario de 8 a 4 de la tarde y hasta el día y hora del inicio de la audiencia por medio del fax al número 2215
6002 o al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Esta sería la información y recordar que tienen tiempo para presentar consultas u observaciones o dudas sobre esta metodología que se ha presentado hasta el día jueves 8 de septiembre del 2022 y las respuestas las estaremos dando a más tardar el día 20 de septiembre de 2022. Buenas tardes.